y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como... Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas, vicario de la parroquia La Brigajita de las Tres Ave Marías, acá en San Luis de la Paz. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy me ha tocado compartir la catequesis número 3 de este domingo de la Palabra de Dios. Recordar, como vimos la catequesis 1, que el propio Padre Sidney Aníbal Espinosa Huerta, del cual le mando un gran abrazo, maestro de un servidor en Sagradas Escrituras, y también mi asesor de la tesina, que la hice sobre Joseph Ratzinger, por cierto. Agradezco muchísimo. Él ya ha mencionado que la propia, idea de dar a conocer un domingo de la Palabra de Dios es para conocer más la Palabra de Dios, claro está, puesto como diría San Jerónimo, quien no conoce la Palabra de Dios, no conoce a Jesucristo. Y esto lamentablemente, hermanos, sucede y sucede bastante. Después tuvimos la segunda catequesis del seminarista Eric, que duró pues unos 15 minutos, bendito sea Dios, y nos ayudó en esta catequesis también sobre la catequesis y la palabra de Dios, donde veíamos que era fundamental que nosotros, como católicos que somos, tengamos esa relación con la palabra de Dios, puesto que no somos una religión que simplemente sigue doctrinas, sino que sigue a una persona. Y esa persona se nos da a conocer a través de la palabra de Dios. Por esa razón, tenemos que conocer la Sagrada Escritura. Por esa razón. No simplemente, hermanos, para nosotros sabernos de memoria versículos, capítulos, no. Necesitamos conocer a esa persona. Necesitamos conocer a Jesucristo, cómo actúa Dios Padre, cómo es nuestro Dios y cómo ha actuado en diferentes momentos con toda la raza humana, que somos nosotros y son todos los que se describen dentro de la Sagrada Escritura. Y bueno, en este momento, tercer catequesis que quiero compartir con todos ustedes,
No la tomaré tal cual del subsidio que nos han dado nuestra diócesis, pero trataré de hacer ahí un pequeño ajuste para tener en cuenta qué relación existe entre la Sagrada Escritura y la liturgia. Veamos el primer asunto. Es interesante percatarnos, queridísimos hermanos, que en este tiempo en el que estamos ahora, la palabra de Dios ya se ha difundido bastante. Mucho se ha avanzado en traducciones, como en el amor a la palabra de Dios en la iglesia. Hoy la palabra se hace bastante accesible, de nuevo para comulgar con ella, como un pan de la palabra. No me dejarán mentir esto, que todos tenemos una Sagrada Escritura allí en nuestra casa. Donde quiera que estemos, todos tenemos una Sagrada Escritura. Pero es interesante percatarnos que esa Sagrada Escritura comúnmente está allí, simplemente haciendo un poquito de estorbo y un poquito de polvo. Espero estarme equivocando, queridísimos hermanos, espero estarme equivocando. Porque el Papa Francisco comentaría con el documento que dio a conocer este domingo de la palabra de Dios, decía en el documento con el cual instauró este domingo tercero del tiempo ordinario como domingo de la palabra de Dios, decía el Papa Francisco que las familias comúnmente no conocen la palabra de Dios y solamente se conforman escuchando la palabra de Dios cuando van a misa. Y yo diría, queridísimos hermanos, y eso sí es que van a misa, porque muchos de veras van a la Eucaristía, se sientan y se duermen. Vaya, se roncan, caray, ¿no? Y lamentablemente sucede eso. Somos muchos muy ignorantes de la Sagrada Escritura. No tenemos mucha familiaridad con ella. La vemos, la tenemos, pero no la leemos. Por tanto, por doquier se ha difundido la palabra de Dios, el Evangelio de cada año, y muchos cristianos, sacerdotes, religiosos, toman contacto con el Señor por medio del Evangelio de cada día. Además de la difusión de la liturgia de las horas, que es interesante que ya ahorita hasta laicos rezan la liturgia de las horas, que son los salmos, la oración oficial de la iglesia, que nosotros sacerdotes tenemos que rezar obligatoriamente por todo el pueblo, claro está, y por nuestra santificación. Y también entre los propios laicos esto ya se está llevando a cabo, y también es hermoso ver cómo la propia lectio divina, leer la palabra de Dios y meditarla, se está haciendo cada vez algo más común entre nuestras comunidades. Por tal motivo, uno podría preguntarse, bueno, ya este avance está muy bien, padre, pues ¿qué tiene? La palabra de Dios se está difundiendo, aunque sea tengo mi Biblia en la casa, aunque no la lea, pero la tengo. Sí, supongamos que sí, un 10 porque la tienes, pero como lo he dicho, lamentablemente no la estamos leyendo. Y lo raro y más extraño, que cuando vamos a misa o somos parte de algún sacramento, porque recordar significa liturgia, pues el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que confió también al sacerdocio común, que nosotros lo tenemos por el bautismo. En pocas palabras, la liturgia, ¿verdad?, son todos los sacramentos que tenemos nosotros los católicos, que se incluye la Sagrada Eucaristía, en la cual también se lee la palabra de Dios. Pero que a esta palabra de Dios en ocasiones en la propia liturgia no le hacemos tanto caso. O pensamos, queridos hermanos, ¿por qué estamos leyendo eso? ¿O para qué estamos leyendo esa lectura específicamente en esta misa? ¿Para qué? ¿Por qué 2 lecturas? ¿Por qué un salmo? ¿Por qué un evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué el Padre da una explicación? ¿Para qué? Y lamentablemente, como he dicho, conocemos la palabra de Dios, conocemos la Biblia, pero no le vemos en ocasiones la relación que tiene con la liturgia. Podríamos decirlo así, describiendo un poquito. Como diría el propio Papa Benedicto XVI en su libro Dios y el Mundo, comentaría que la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, donde se lee la palabra de Dios en la primera parte de la misa, está no para que te aprendas citas bíblicas de memoria, sino que está la palabra de Dios al inicio para que conozcas quién es el que se va a hacer presente
allí en el altar. Por tanto, podríamos decirlo en primera instancia, la relación entre Sagrada Escritura y liturgia es que la liturgia te dice qué es lo que va a pasar en ese sacramento. Te reviste, te da la introducción, te comenta qué es lo que va a suceder más adelante en el sacramento. Ejemplo, supongamos que Dios quiera apareciera, según la estructura de los leccionarios 1, 2 o 3, apareciera aquel pasaje hermoso de los discípulos de Emaús, que se parte el pan y se dan cuenta de que es Jesucristo. Es interesante que en ese evangelio el propio Cristo va evangelizando primero a los discípulos. Les comenta desde el inicio la promesa de Dios hasta con él, cómo Dios ha prometido salvarlos y los salva por medio de su Hijo. Los catequizó, les dijo cómo es el amor de Dios, les comentó las promesas y cómo se habían cumplido. Y después, al momento de partir el pan, se dan cuenta de que es Él. En pocas palabras, Jesucristo, ¿qué hizo en ese entonces? La liturgia de la palabra. Les explicó las Escrituras. Y después de explicarle las Escrituras, les dio a conocer el gran misterio de la Eucaristía. El mismo que se da para alimento espiritual. Podríamos decir, la liturgia de la palabra de Dios en la liturgia está para darnos a conocer qué es lo que pasará más adelante en ese sacramento precioso, ya sea el bautismo, la confirmación, la propia Eucaristía, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sacerdotal. En todos los sacramentos, queridos hermanos, también en la penitencia, en la penitencia también se hace la palabra de Dios. ¿Cómo que la palabra de Dios para en la penitencia? ¿Sí? El Padre, según el ritual de la penitencia, comenta lo siguiente: que después de haber recibido amablemente al penitente, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y ya le dice una pequeña motivación, ¿verdad? Que el Señor habite en tu corazón para que sepas reconocer tus pecados. Y el sacerdote o el penitente dice un trozo de la palabra de Dios. Señor, yo no soy digno de... Señor, tú sabes... Perdón, se me está olvidando. Se dice una pequeña frase de la palabra de Dios, ¿no? En la cual se comentaría: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Aquella palabra hermosa del propio Pedro, ¿no? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Después de haberle preguntado a Jesucristo por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y al final es simplemente una oración, pero al inicio, también de ese sacramento de la penitencia, tendría que decirse un pedazo de la palabra de Dios. Vuelvo a decir, la relación es la siguiente. La palabra de Dios ayuda a describir qué es lo que va a suceder más adelante en el sacramento. Y también la palabra de Dios se hace vida, se hace eficaz en el sacramento. Porque si acá en la palabra de Dios se dijo, Dios está entre nosotros, Dios nos ama, Dios se entrega por nosotros, en la Sagrada Eucaristía está el mismo Dios que ya se está entregando por nosotros. Por tanto, sí diría que la palabra de Dios se actualiza y se hace vida en la liturgia. Espero, queridos hermanos, que podamos estar comprendiendo lo que estoy comentando. Ejemplo, se dice, ¿verdad?, las lecturas que se utilizan para el matrimonio, claro, deben hablar del matrimonio. ¿Para qué? Para que lo que se describe y se dice en la liturgia de la palabra, en la palabra de Dios, coincida de plenitud, de luz y se actualice en el sacramento que se va a vivir. ¿Sale? Vaya, es, queridísimos hermanos, una cosa bastante interesante, ¿verdad? En lo cual me llama muchísimo la atención que tendremos entonces en cuenta que la palabra de Dios es importantísima dentro de la liturgia. ¿Por qué?
describe, actualiza, da plenitud. La palabra de Dios se hace viva dentro de la sagrada liturgia. Bien, sigamos, queridos hermanos. Primera descripción. Sigamos entonces. Como he dicho, pareciera ser que hay un déficit porque no entendemos por qué la palabra de Dios está en la liturgia, pero yo les he explicado por qué. La actualiza y la describe y la actualiza. Muy bien, esas dos palabritas no las olviden. La actualiza y, como he comentado, la describe. Muy bien, sigamos entonces. Pero, como he dicho, a veces no sabemos para qué está la palabra de Dios en la liturgia. ¿Por qué este ciclo litúrgico o no aquel? ¿Por qué razón los libros litúrgicos se utilizan? ¿Por qué hay un leccionario? Este desconocimiento hace que la palabra pierda fuerza y continuidad para la contemplación personal y comunitaria, aunque la clave y la solución sería estudiar, como bien sabemos, la ordenación general del leccionario de la misa, que el propio cardenal Sara, cuando dieron a conocer el Papa sobre que este tercer domingo iba a ser el domingo de la palabra de Dios, el cardenal Sara daba algunas indicaciones de qué se podría hacer en este domingo tercero de la palabra de Dios, y comentó uno de ellos: estudiar la ordenación general del leccionario de la misa, es decir, el explicar los ciclos litúrgicos A, B o C. Sí, porque todos los domingos que vas a misa no se lee siempre el mismo evangelio, Me acuerdo mucho que la gente decía, pero te vas a aburrir si te eres sacerdote, siempre dicen lo mismo, siempre son las mismas lecturas, y no es cierto. Eso es una total mentira. Cada domingo son distintas las lecturas. Tenemos 3 ciclos litúrgicos o 3 años. Es decir, si usted fuera por 3 años o por 3 ciclos litúrgicos que comienzan en Adviento, ¿verdad? Comienza en Adviento, el nuevo año litúrgico. Si usted entrara a esas misas cada domingo, desde el inicio de Adviento hasta que termina el tiempo ordinario, ¿verdad? Hasta que termina ya el tiempo litúrgico, es interesante que usted entonces en 3 años escucharía, si es que pone atención, las partes más importantes de la propia Sagrada Escritura, que hablan, por supuesto, de Jesucristo. Usted haría eso. Si es que fuera, ¿verdad? Si es que fuera. Bendito sea Dios, ¿no? Entonces tenemos ciclos litúrgicos A, B y C, que cambian cada año litúrgico. Ahorita estamos en el B. Y cada uno de ellos acentúa de manera distinta los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno de ellos tiene un distinto objetivo. Cada año tiene un distinto objetivo. Empieza Cuaresma. Y también tiene unas propias lecturas propias para su momento. No se ponen otras, son propias. Entonces, tanto los sacramentos como el tiempo litúrgico tiene sus propias lecturas que están describiendo el momento que estamos viviendo y arroja luz sobre qué es lo que tendríamos que vivir o a qué nos invita Jesucristo a vivir según el tiempo litúrgico. Muy bien. Quiero, antes de seguir comentando esta relación entre la liturgia y la Sagrada Escritura, quiero, queridísimos hermanos, tener en cuenta lo siguiente. Hay un documentito que el Papa, si no me recuerdo, Benedicto XVI nos dio hace unos cuantos años, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios. Y en número 52 nos habla sobre esa relación que existe entre la liturgia y la palabra de Dios. Este documento, hermanos, se hizo después de un sínodo, ¿verdad?, de una reunión que se hizo de muchos obispos de toda la iglesia para hablar sobre la Sagrada Escritura. Esta exhortación apostólica se llama Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Y el número 52 habla de esta relación entre la liturgia y la Sagrada Escritura. Es interesante que hasta el día de hoy
la palabra de Dios sigue siendo foco de atención, sigue siendo muy importante. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios contiene algo que el día de hoy nos hace mucha falta a muchos de nosotros, y eso es esperanza. Esperanza. ¿Por qué digo esto? Recuerdo que cuando era yo sacerdote, de unos 2, 3 años de ser ordenado sacerdote, fui un día a una conferencia que organizó el nuncio apostólico aquí en México, en Dolores Hidalgo, con toda la pastoral juvenil de aquí, la diócesis de Celaya. Y en una de las ponencias que tenía, que hablaban sobre el joven y la iglesia, claro está, se decía, ya hace unos cuantos años, unos 4 años, se decía que la persona que diera esperanza sería la persona que tendría el control del mundo. Esto es verdad, por supuesto, y más el día de hoy. Quien te da esperanza confías, quien te da esperanza le crees, quien te da esperanza hasta obedeces. Pero la idea de la Iglesia Católica no es tener a la gente como sierva, para nada. La idea de la Iglesia Católica es que seamos, como dice el propio Jesucristo, no os llamo esclavos, son ustedes hermanos. Por tanto, es interesante percatarnos que la palabra de Dios el día de hoy es importantísima porque nos da esperanza. Y esa esperanza se vive en plenitud en los sacramentos. ¿Por qué? Porque como lo he dicho, nos habla de esperanza, vendrá un Dios, hay un Dios que nos ama, nos quiere y nos da ejemplos en la Sagrada Escritura. Y después con el sacramento, la liturgia del sacramento, ¿verdad? La liturgia eucarística o liturgia del sacramento, ya se lleva a cabo lo que ya se ha descrito acá. Por eso la relación tan estrecha, donde se habla y la segunda parte se actúa. Pero esta palabra entonces tiene verdad porque se cumple. Y esto que se está celebrando tiene su precedencia en Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces se necesita una y la otra. La palabra y el sacramento. La Sagrada Escritura y la liturgia. Espero no estar diciendo tonterías, y si estoy diciéndolas, pues con todo gusto corríjanme, por favor. Bueno, como ustedes se dan cuenta, bendito sea Dios y agradezco mucho. Estamos totalmente en vivo desde la página de Facebook de la Virgencita de las 3 Ave Marías aquí en San Luis de la Paz. Gracias a la gente que ha mandado sus mensajitos o simplemente ha mandado sus manitas así cruzadas. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y espero que esta catequesis les esté sirviendo de algo. Y si no, pues simplemente véanos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Agradezco mucho. Bien, vayamos entonces, queridos hermanos, a leer esta parte que se me hizo muy importante sobre este documento que habla sobre la Sagrada Escritura del Papa Benedicto XVI. Y habla sobre la palabra de Dios en la liturgia. ¿Qué hace la palabra de Dios en la liturgia? Ya hemos dicho, describe, anuncia y se actualiza. Ya hemos dicho eso, tenerlo muy en cuenta, por favor. Sigamos entonces. Número 52 del documento que ya hemos dicho. Al considerar la Iglesia como casa de la palabra, se ha de prestar atención ante todo a la Sagrada Liturgia. En efecto, este es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. Veamos, 2 cosas que me llaman muchísimo la atención. Ustedes podrán decir, padre, pero es que Dios también nos puede hablar en privado. ¿Por qué tengo yo que ir con toda la gente a la iglesia? ¿Acaso no es lo mismo estar yo en mi casa solo con la Sagrada Escritura a estar con toda la gente? ¿Qué no es lo mismo? Y la respuesta sería no. Más que nada por lo siguiente. ¿Por qué no es lo mismo? Porque la liturgia, queridos hermanos, como hemos dicho, es donde se da culto todos como hermanos a Dios, dándole gloria, buscando y pidiendo nuestra santificación. Y recordar aquellas palabras de Jesucristo, donde 2 o más estén en mi nombre, allí estoy yo. Allí estoy yo en plenitud, porque estoy ejerciendo mi sacerdocio bautismal al estar aclamando a Dios. Todos somos sacerdotes por el bautismo y podemos aclamar y dirigir oraciones a Dios. Por eso,
estoy haciendo uso de mi sacerdocio bautismal con toda la comunidad que es la iglesia. Entre dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por esa razón, queridísimos hermanos, es mejor juntos en la sagrada liturgia que solos en nuestro lugar. Que solos estando, ¿verdad? Vaya en algún lugar lejos o en nuestras casas o qué sé yo. Bien, otra cosa interesante que dice aquí, Dios habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. En la palabra de Dios, como estamos diciendo, ¿de quién es? De Dios. Y el pueblo escucha, por eso estamos sentados. Bueno, de repente uno va a misa y ve cada cosa que, Dios mío, ¿no? Gente, ¿cuál sentada, no? Ya casi desparramada en la silla. No, sentada, escuchando la palabra de Dios. Estar sentados es una actitud de escucha, una actitud de paciencia, una actitud de atención. Por eso estamos sentados. Si la actitud de estar colgados de patas fuera esa de poner atención y demás, pues estaremos todos colgados de patas. Pero no, la mejor forma de poner atención es sentados. Bien, sigamos entonces. Que habla Dios y su pueblo responde. Y se fijan en la palabra de Dios, también hay momentos en los cuales el pueblo responde. Cuando decimos al final, palabra de Dios, la gente responde, te alabamos, Señor. Con esa respuesta estamos diciendo que yo soy consciente de lo que he escuchado y que me comprometo de alguna manera, ¿verdad?, a que pueda yo, ¿no?, hacer la voluntad de Dios. Sigamos. Todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. Todo acto litúrgico. ¿Y sí? Muchas de las cosas o ritos que tenemos, como vemos aquí al propio Papa, ¿verdad?, con el Evangeliario, tiene relación mucho con lo que se hace o se hizo en el Antiguo Testamento con algunas cosas que el propio Dios pidió. ¿Sí? Por tanto, cada rito tiene un significado de Sagrada Escritura. Todo. No son inventos de nosotros. Es todo. Sigamos. Como afirma la Constitución Sacrosanctum Concilium, la importancia de la Sagrada Escritura en la liturgia es máxima. Máxima. En efecto, de la palabra se toman las lecturas que se explican en la homilía y los salmos que se cantan, las preces, oraciones y cantos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Por tanto, hermanos, cuando usted va a misa, está escuchando pura palabra de Dios o está escuchando cantos que están inspirados en la Sagrada Escritura. Recordar que uno de los rasgos de un canto que se canta en misa es que tengan inspiración de la Biblia, inspirados de la Sagrada Escritura, que sean bíblicos. Por eso no podemos cantar dentro de la propia Eucaristía, pues el mariachi loco o las mañanitas o qué sé yo, porque no tienen inspiración bíblica. Entonces, cuando vamos a misa, estamos escuchando pura palabra de Dios. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y para qué tanta palabra de Dios, Padre? Sencillo, para darnos esperanza, para darnos amor, para darnos ternura, para que una de esas palabras, queridos hermanos, nos den fortaleza para seguir adelante. Por eso. Hay una película genial que hace poco estaba yo viendo, ¿verdad? Si no me recuerdo, se llama El libro de los secretos. Déjenlo, lo busco, no me acuerdo en qué plataforma de streaming está, creo que está en Disney Plus o Netflix, no me acuerdo con exactitud, discúlpenme, en la cual habla sobre que un hombre, supuestamente es un tiempo apocalíptico, ¿no? Tiempo apocalíptico. Y donde se acabó el agua, la gente está muy mal, todos están desesperados comiéndose unos a otros porque no hay comida, no hay nada. Y hay un hombre que quiere llegar a un refugio
donde supuestamente la civilización está empezando desde cero, pero que desde ese lugar empiezan a tener avances tecnológicos y que si alguien tiene algo valioso de la propia humanidad, lo lleve a ese lugar para que sea preservado. Y eso que lleva este hombre es nada más y nada menos a las espaldas, lo que lleva es la palabra de Dios, una Biblia. Y un personaje que lo reconoce y se da cuenta de que lleva la palabra de Dios, lleva la Biblia, lo quiere detener, le quiere quitar la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque dice él, quien tenga ese libro tendrá el poder de dar esperanza. Quien tenga ese libro tendrá las palabras precisas para hablarle al corazón del hombre. Claro, el otro lo quería hacer para manipular. Nuestro actor, ¿verdad? Si no me acuerdo, se llama Denzel Washington, si no mal recuerdo, él comentaría, yo no voy para eso, yo voy, ¿verdad? Para tener el dar la palabra de Dios y que se siga distribuyendo, ¿no? Y llama mucho la atención que al final en eso pelea él de que le quieren quitar la palabra de Dios o no, pues al final la destruyen, ¿no? Pero él queda malherido. Y oh sorpresa, él se sabe la Biblia de memoria. Y entonces lo rescatan y llama mucho la atención que se pone él a dictarle versículo por versículo, capítulo sobre capítulo de la palabra de Dios. Eso se me hace, vaya, genial, queridísimos hermanos, sobre esta gran importancia de por qué leer la palabra de Dios y por qué darnos cuenta de que la necesitamos tanto en nuestra vida y más el día de hoy. Bien, creo que se llama así el libro de los milagros o el libro milagroso, no recuerdo con exactitud, discúlpenme, no sé dónde quedó, pero hace poco la vi, ¿verdad? Pero es genial esa película. Muy bien, sigamos entonces, leyendo en este número 52 del documento sobre la importancia de la Sagrada Escritura y su relación con la liturgia. Muy bien. Más aún, hay que decir que Cristo mismo está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Él mismo es el que habla. Por tanto, la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de esta palabra de Dios. Ojo, ¿dónde se nos explica de manera continua y plena la palabra de Dios? En la liturgia. Así, la palabra de Dios expuesta continuamente en la liturgia es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con los hombres. Bien, es un relato. Podemos decirlo así, ¿qué es la Sagrada Escritura? Es la gran historia del amor infinito del Padre, queriendo siempre tener al hombre consigo mismo. Eso es. En efecto, la Iglesia siempre ha sido consciente de que en el acto litúrgico, la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo, que la hace operante en el corazón de los fieles. Si yo escucho la palabra de Dios en la Eucaristía y alguna palabrita me pega en el corazón y me empieza a provocar un fuego en el sentido de que me invita a hacer algo, ¿a quién le debo esa fortaleza y a quién le debemos ese fuego dentro de nosotros? Al Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios como semilla en el propio corazón de la persona, dentro de la liturgia, dentro de un sacramento. En efecto, la Iglesia siempre ha sido consciente de que en el acto litúrgico la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo, que la hace operante en el corazón de los fieles. En realidad, gracias precisamente al Espíritu Santo, la palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica, norma y ayuda de toda la vida.
Por consiguiente, la acción del Espíritu va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que en la proclamación de la palabra de Dios son leídas para toda la asamblea de los fieles, y consolidando la unidad de todos. Fomenta asimismo la diversidad de los carismas y proporciona la multiplicidad de actuaciones. La palabra de Dios, queridos hermanos, por tanto, es para nosotros los católicos la ley que rige nuestra vida, la ley que rige nuestro culto, la ley que rige que todos somos distintos, pero que amamos a un solo Dios, y allí está nuestra riqueza y nuestra unidad. Es lo que escucharíamos siempre en la palabra de Dios en los sacramentos. Nunca vamos a escuchar, hermanos, en la palabra de Dios buscar enemistades entre nosotros, o buscar desunión, o hacerle la guerra a una persona que piensa distinto a nosotros. Nunca encontraremos palabras desedificantes, mucho menos en las lecturas que se tengan en la liturgia. Todos invitan a la unidad. Así pues, dice el Papa, es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la palabra de Dios. En cierto sentido, la hermenéutica, es decir, la interpretación de la fe respecto a la Sagrada Escritura, debe tener siempre como punto de referencia la liturgia, en la que se celebra la palabra de Dios como palabra actual y viva. En la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo con la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy de su acontecimiento personal. La palabra de Dios, hermanos, tiene su interpretación, tiene su plenitud desde la persona de Cristo, desde Él. Nosotros los católicos leemos la palabra de Dios siempre teniendo en cuenta que la plenitud de la revelación de Dios es Jesucristo. La Sagrada Escritura lo que pretende, hermanos, es ser una fuente de revelación, un decirte cómo es Dios. Y la plenitud de cómo es Dios, o quién es Dios, es Jesucristo. Y por tanto, la persona de Cristo da plenitud e interpretación a la Sagrada Escritura. Bien, queridos hermanos, hasta aquí creo que vamos a dejar la reflexión del día de hoy, de esta relación entre la Sagrada Escritura y la liturgia. Te invito, por favor, que cuando tú vayas a la propia Eucaristía o algún sacramento, te des cuenta de las palabras que se están diciendo en las lecturas y te percates de que tienen muchísima relación con lo que se está viviendo en ese momento. Agradezco, queridos hermanos, de que hayan estado conectados con nosotros el día de hoy. En unos cuantos minutos más viene la cuarta catequesis, ¿verdad? Para que estén atentos, por favor. Y la quinta catequesis la vendrá a dar una religiosa, a la cual queremos muchísimo, para que por favor también lo tengan en cuenta. Muchas gracias a la gente que se conectó, gracias a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy y que estuvieron con un servidor. No se despeguen, por favor, viene la siguiente catequesis. Y si no pudiste estar en las dos anteriores, recuerda, se quedan aquí guardadas en la página de Facebook o también en la página de YouTube de la Parroquia de la Virgencita. Muchísimas gracias. Les doy entonces la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que todos tengan muy buena tarde. Pórtense bien, por favor, y síganse cuidando bastante. Hasta pronto. Bye, bye.